su clasificación, abordaje diagnóstico, algunas bases de tratamiento. Es importante que lo tengan presente. Pues primero vamos a hablar de la relación entre el corazón y el riñón, todo lo relacionado con con lo cardiorrenal. Como ustedes saben, pocos órganos están tan relacionados como el corazón y los riñones, por muchas razones. Algunas de ellas, fisiológicamente hablando, por ejemplo, el corazón se encarga hasta cierto punto en relación con los riñones de regular la presión de perfusión, el flujo sanguíneo. En cuanto a la actividad eléctrica, la regulación que hagan los riñones va a repercutir en la función renal en cuanto a la cantidad normal o anormal de electrolitos circulando en sangre, de que haya un correcto balance ácido-base para que no repercuta o altere la función cardíaca, la contractilidad cardíaca o miocárdica, que depende del volumen intravascular, que mucho tiene que ver con la regulación renal, la cantidad de oxígeno que circula, los electrolitos que también contribuyen a la contractilidad. En cuanto a la función hormonal directamente cardiorrenal, pues es la producción del péptido natriurético auricular, que nos ayuda o está bastante relacionado en este problema. En cuanto a lo renal, pues la depuración de desechos, que en caso de que no haya depuración de desechos llega a afectar al corazón. La función hormonal, por esta parte, es la producción de eritropoyetina, de ADH, que igual algún defecto en esta producción hormonal puede también afectar la función cardíaca. El balance hidroelectrolítico y ácido base, que es pues, para la correcta relación entre corazón y riñón, y la regulación del volumen sanguíneo y de la presión arterial, pues que viene directamente de la función renal normal. Entonces, el síndrome cardiorrenal propiamente lo tienen la definición abajito en la diapositiva. Es el desorden fisiopatológico del corazón y los riñones, donde la disfunción de uno inicia o perpetúa la disfunción del otro. Entonces, lo ven de forma esquemática aquí, ¿no? Si alguno de ellos disfunciona, ya sea de forma aguda o ya de forma crónica, va a afectar sí o sí al otro, y ahorita vamos a ver todos los mecanismos fisiopatológicos que lo favorecen. Entre ellos, algunos de los factores de riesgo realmente son, eh, los comparten pues en común. Eh, que sepan que el tener esto IC es insuficiencia cardíaca, ERC, enfermedad renal crónica. El hecho de tener falla cardíaca y falla renal incrementa la mortalidad más que estos por separado, y que el hecho de tener enfermedad renal crónica por sí mismo incrementa el riesgo cardiovascular con una mortalidad de hasta el 50%. Factores de riesgo en común, muchos de ellos son de las enfermedades metabólicas, como diabetes, como obesidad, como hipertensión, que ambas pues van a generar daños a ambos órganos, ¿no? Y también enfermedades sistémicas que no necesariamente vienen directamente de uno o del otro, sino que están de forma generalizada, como diabetes, amiloidosis, lupus, sepsis, y van a afectar a ambos órganos, así como a muchos otros órganos del cuerpo. Pues tenemos la clasificación. Esta clasificación fue propuesta hace aproximadamente 16 años, donde nos dicen, o sea, bueno, nos clasifican al síndrome cardiorrenal en 5 tipos. El síndrome cardiorrenal tipo 1 es aquel en el que el paciente tiene falla cardíaca aguda o insuficiencia cardíaca agudizada, que va a generar lesión renal aguda. El síndrome cardiorrenal tipo 2 es cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, no está agudizada, simplemente tiene sus manifestaciones, su fisiopatología de falla cardíaca crónica, y esto favorece que los pacientes desarrollen daño renal también crónico. Aquí el problema o el culpable es el corazón. O sea, la enfermedad original es cardíaca y, y pues por consiguiente el daño renal ocurre, ya sea de forma aguda o de forma crónica. El síndrome cardiorrenal tipo 3 es aquel en el que el paciente desarrolla cualquier tipo de lesión renal aguda y secundario a esto hace falla cardíaca aguda. El síndrome cardiorrenal tipo 4 es cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica
y por consecuencia hace cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. A esto podríamos llamarle síndrome renocardíaco, como siguiendo el orden de quién es el primero y quién es el secundario, ¿no? Aquí cardiorrenal, aquí renocardíaco, pero por cuestiones de practicidad lo llamamos siempre cardiorrenal. Entonces, en el tipo 3 y tipo 4, los culpables son los riñones. Inicialmente los riñones se enferman y van a ocasionar daño cardíaco. Y posteriormente las enfermedades sistémicas es el síndrome cardiorrenal tipo 5, donde por cualquiera de las enfermedades sistémicas vamos a desarrollar tanto daño cardíaco como renal. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Los mecanismos fisiopatológicos en ambos tipos de problemas vienen de estos tres puntos en particular: de alteraciones hemodinámicas, de alteraciones en las vías de señalización de inflamación y de activación neurohormonal. Entonces, las alteraciones hemodinámicas pueden ser, casi siempre vienen más bien del corazón hacia de daño cardíaco, pero pues también puede ser por daño renal. Por ejemplo, la presencia de arritmias, un infarto, o viniendo de acá hipovolemia o disfunción ventricular izquierda o del ventrículo derecho, pacientes con choque, con sepsis, todo esto causa alteraciones hemodinámicas, o sea, en la distribución de líquidos, ¿no? Y de cómo se encuentra la presión arterial, requerimiento de, de vasopresores para mantener la hemodinámica estable, etc. Luego, las vías de señalización de inflamación provienen, pues, ya sea de problemas como sepsis, de falla cardíaca crónica o también de enfermedad renal crónica o de enfermedades sistémicas, que recuerden que todo esto favorece inflamación en estado crónico. Cualquiera de las enfermedades sistémicas todo el tiempo es un factor proinflamatorio. Y la activación neurohormonal, pues que involucra hormonas, ¿no? Hormonas y sistema nervioso, como el estrés incrementado, la activación o incluso hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la presencia de forma secundaria al daño cardíaco, por ejemplo, del BNP o de CA125, la presencia incrementada de vasopresina, la activación del sistema nervioso simpático. Todos estos van a estar alterados o activados o incrementados en el síndrome cardiorrenal. Entonces vamos a ir viendo la fisiopatología de cada uno de ellos. Y para que se den una idea, bueno, vamos a ir viendo primero cardiorrenal tipo 1 y tipo 2 comparten esta fisiopatología, esto ya lo comentamos. Y como cuando hay un problema cardíaco, recuerden que tipo 1 y tipo 2, el problema inicia en el corazón, ya sea de forma aguda o de forma crónica. De estos ambos van a generar disfunción y también cierto remodelado cardíaco que va a favorecer el daño crónico. Y finalmente lo que nos va a dar el problema es la disminución del gasto cardíaco. La disminución del gasto cardíaco que va a hacer que incrementen las presiones en las aurículas, que aumente la presión venosa central, la retención de líquidos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona activado, más inflamación, etc. Y todo esto va a repercutir, ya sea de forma aguda o de forma crónica, en la función renal. Entonces, ambos de ellos comparten esta fisiopatología que es inicialmente la presencia de falla cardíaca, que nos va a traer disminución del gasto cardíaco y del volumen latido, porque el corazón, la bomba en sí, la bomba cardíaca no funciona bien. Y estas alteraciones van a causar disminución del volumen circulante efectivo. Ustedes ya saben que no es que le falte en sí mucho líquido al paciente, pero no está donde debería encontrarse. Esto va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, va a activar la producción de ADH para retener agua y recuperar volumen para que este volumen arterial efectivo sea realmente efectivo. El sistema renina-angiotensina-aldosterona y el nervioso simpático pues van a favorecer vasoconstricción, retención de sodio, y ustedes recuerden que entre vasoconstricción, más bien entre retención de sodio y retención de agua, lo que vamos a tener es incremento de volumen intravascular. Y como el incremento de volumen intravascular va a aumentar también la presión hidrostática porque va a empujar el agua hacia afuera, esa agua que se empuja hacia afuera del espacio intravascular pues va a pasar al espacio intersticial y va a generar edema. Entonces, esto nos explica por qué los pacientes también pueden estar hipertensos, aunque por gasto cardíaco puede ser que no. Y en falla cardíaca que lleguen a tener retención de líquidos que no se debe al daño renal, se debe meramente al efecto renal del daño originalmente cardíaco.
Entonces, en síndrome cardiorrenal tipo 1, ustedes, bueno, ya aquí tenemos ciertos problemas cardíacos o después de un procedimiento cardíaco que dejó aturdido al corazón, cirugía cardíaca, angiografía, infarto, lo que sea, ¿no? Entonces, cualquiera de estos problemas cardíacos, siguiendo las flechas, sobre todo estas flechas rojas, pues no sé, uno va a disminuir el gasto cardíaco, disminuye el gasto cardíaco, por lo tanto, la perfusión de todos los órganos, incluyendo el riñón. Em, el efecto de ciertos otros factores relacionados con el tratamiento probablemente puede hacer que cause toxicidad directa al riñón, ya sea el medio de contraste cuando hacemos una angiografía coronaria, pues afecta al riñón. El uso de IECAS, que son cardioprotectores, también son renoprotectores, pero también recuerden que tienen cierto efecto nefrotóxico, de retención de potasio, etcétera. Los diuréticos también pueden ser muy buenos, pero a la vez pueden llegar a generar cierto daño renal. Los factores hormonales como la producción de BNP, ¿no? Que se encuentra incrementado en falla cardíaca, y el BNP, como su nombre lo dice, es péptido natriurético, y lo que va a favorecer es natriuresis, pero va a hacer que esa natriuresis, que el riñón trabaje mucho y finalmente cause justamente esto, ¿no? Retención de, sí va a intentar eliminar sodio por la orina, pero finalmente le gana la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y lo que va a pasar es esto que ya habíamos dicho: vasoconstricción, retención de sodio y agua, el edema, ¿no? Constantemente el sistema nervioso simpático activado, y finalmente lo que vamos a tener es esto, ¿no? Ya sea por vasoconstricción o por otros factores, hipoperfusión renal, disminución de la llegada de oxígeno al riñón. Esto puede causar necrosis, ustedes que ya son expertos en lesión renal aguda, la necrosis tubular aguda, y esta disminución de la llegada de sangre al riñón, pues que genere la disminución de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Y pues lo medimos con ciertos biomarcadores específicos de los que ustedes ya conocen: cistatina C y creatinina. Dentro de este mismo tema de cardiorrenal tipo 1, les, les quería platicar de este término que se llama tamponade renal, que es relativamente nuevo. Como pueden ver ahí en las referencias de abajo, más o menos desde 2022 se empezó a utilizar o se propuso, que nos habla de nefropatía congestiva. ¿Qué es esto? Así como puede pasar en el corazón, que con el tamponade cardíaco, que es justamente la compresión del corazón, ya sea por presencia de líquido pericárdico, engrosamiento, inflamación del pericardio. Así le puede pasar a los riñones. Entonces, tenemos distintos tipos, ¿no? Un incremento de presión intrarrenal, o sea, dentro de la cápsula fibrosa del riñón, como pueden ver. em, por congestión puede haber incremento de la presión extrarrenal o perirrenal, es decir, alrededor del riñón, pero no dentro de la cápsula, que puede ser desde el espacio acá periliar, ¿no? Alrededor del tejido adiposo, o por un incremento de la presión extrarrenal, o sea, de la presión intraabdominal, cuando aquellos pacientes que tienen demasiado acúmulo de líquidos, tienen todos los órganos, no solamente los riñones, todos los órganos se encuentran hipoperfundidos porque la presión dentro del abdomen evita que circule correctamente la sangre. A esto nos referimos con tamponade renal. Y el punto o el efecto fisiológico o fisiopatológico aquí es que justamente evita la circulación correcta de la sangre hacia adentro del riñón, y pues los riñones se encuentran hipoperfundidos. ¿Qué hay que hacer? Liberar esta presión, y generalmente es por congestión. ¿Sí me entienden bien el tema de congestión? O sea, ¿a qué me refiero cuando hablo de congestión? ¿Alguien sabe, o más bien les queda la duda y no habían preguntado? Es como que no hay un flujo correcto, o sea, como que no sé cómo explicar. No exactamente. Congestión es exceso de líquido. Un paciente congestivo, congestionado de líquido, es que le sobra demasiada agua. ¿Ok? Siempre que hablemos que el paciente está congestivo, es que el paciente tiene mucho líquido. Entonces, si no les suena cualquier palabra, por favor me interrumpen para que no queden dudas.
Lo usamos mucho nosotros y a mí me puede parecer que es muy normal, pero si ustedes no entienden, no pasa nada que me pregunten. Congestión es eso, o sea, nefropatía congestiva es que ocurre daño renal porque el paciente está muy sobrecargado de líquido o coloquialmente, quizá malamente, lo llamamos como que el paciente está encharcado, o sea, tiene mucha agua, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos con congestión. Y pues sí, es importante que lo reconozcan para que en cualquier momento que lo escuchen, tanto en cardio, en nefro, lo sepan ubicar como que es un exceso de líquidos. En síndrome cardiorrenal tipo 2 pues es muy similar, ¿no? Aquí el punto es que es crónico, o sea, el daño no está ocurriendo de un día para otro, sino constantemente. Entonces, siguiendo las líneas rojas o las flechas rojas son las que van justamente del daño cardíaco hacia el daño renal. Y pues son distintos factores, ¿no? O sea, desde factores genéticos, factores de riesgo adquiridos como ciertas enfermedades o ciertas infecciones que puedan afectar y dañar de forma crónica el riñón y por consecuencia al corazón y por consecuencia al riñón. El hecho de que siempre o constantemente haya gasto cardíaco disminuido, un estado inflamatorio por enfermedad miocárdica, genera también disfunción endotelial, también la aterosclerosis acelerada por la misma enfermedad cardíaca o porque el paciente tiene otros factores de riesgo ateroscleróticos, constantemente está hipoperfundiendo el riñón, ¿no? Entonces, lo primero, pues, está, digamos, como susceptible el riñón, empieza a haber daño, ¿no? De forma progresiva y poco a poco, pues, esta hipoperfusión crónica va a generar apoptosis, va a ir cicatrizando el riñón, va a generar fibrosis, esclerosis, que es la cicatrización, y finalmente va a ir poco a poco progresando la enfermedad renal crónica. Y cuando tenemos enfermedad renal crónica, pues se presentan estos factores, ¿no? Anemia, retención de sodio y agua de forma permanente, solutos urémicos, la misma uremia puede dañar directamente al corazón, alteraciones del calcio, fósforo, hipertensión, todo esto por daño renal, viceversa, va a dañar más al corazón. Ahora, la fisiopatología del síndrome cardiorrenal tipo 3 y tipo 4, pues también es muy similar, ¿no? Pero aquí lo que ocurre primero o el daño inicial es renal, que finalmente va a acabar dañando al corazón. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos nuevamente son los mismos. Esto que les estoy señalando acá en realidad hace referencia más a la enfermedad renal crónica más que la lesión renal aguda, pero cualquiera de los dos puede llegar a favorecer efectos prohipertróficos, profibróticos, proinflamatorios, efectos arritmogénicos en el corazón. Vamos a ver el agudo y el crónico por separado. De forma aguda, esto ya ustedes son expertos en lesión renal aguda, ya reconocen enfermedades glomerulares, intersticiales, tubulares, obstructivas. Cualquiera de estos nos puede dar lesión renal aguda y la lesión renal aguda de forma, como parte de su fisiopatología nos va a dar esto, ¿no? Activación simpática, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, alteraciones electrolíticas, ácido base, que por sí mismas van a llegar a alterar al corazón. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con la lesión renal, pues está disminuida la tasa de filtrado glomerular. Si está disminuida la tasa de filtrado, se activa el sistema renina-angiotensina para retener más sodio, más agua, incrementar el volumen sanguíneo y esto incrementa la precarga, ¿no? Recuerden que la precarga es justamente la cantidad de sangre que va a recibir inicialmente el corazón y a la que se va a enfrentar las fuerzas de contracción. Entonces, si está incrementada, pues le estamos dando más trabajo al corazón y también el incremento de volumen nos va a dar hipertensión. Todo esto va a ir pues de forma aguda y a la larga dañando y descompensando el corazón. Descompensación aguda, falla cardíaca aguda, puede incluso si el corazón demanda demasiado oxígeno y no contamos con tanto oxígeno, puede haber incluso infarto o arritmias por estas alteraciones electrolíticas secundarias o sí, secundarias al daño renal agudo y pues disminución del gasto cardíaco si no es capaz de compensar este efecto fisiológico, ¿no? Biomarcadores que podemos buscar, ahorita los vamos a ver en cuanto a si hay y qué tanto daño cardíaco tenemos.
el síndrome cardiorrenal tipo 4, donde la enfermedad renal es crónica. Nos ponen en este esquemita como, pues también según el grado de enfermedad renal crónica que tenga el paciente, pues es la influencia que va a poder ejercer sobre el corazón, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, en otra clase, propiamente de enfermedad renal crónica, pero bueno, enfermedad renal crónica estadio 1 y 2, en realidad pues son pacientes con factores de riesgo, como pacientes que fuman, pacientes con obesidad, con hipertensión, dislipidemia, ya sea que solo por esto y por la enfermedad renal crónica incipiente ya tienen cierto grado de inflamación crónica, que se juntan con otros factores que van a favorecer el remodelado cardíaco y todas las alteraciones. Ya conforme va avanzando el daño renal, ya en estadios 3 y 4, pues tenemos estas otras alteraciones, ¿no? Las toxinas urémicas, anemia, alteraciones del estado nutricional, etcétera. La inflamación crónica siempre, la retención de sodio y agua siempre, y pues que constantemente van a estar causando este daño. Ya cuando llegamos a enfermedad renal crónica avanzada en estadio 5 o pacientes que requieren diálisis, pues es mucho más, ¿no? Este daño es mucho más grave, anemia de más difícil control, em, más inflamación y pues también los tratamientos de diálisis por sí mismos causan daño cardíaco. Entonces al final tenemos remodelado cardíaco que se vuelve crónico, alteraciones neurohormonales, constantemente BNP elevado, etcétera, o que ya no aunque esté elevado constantemente ya no responde el corazón o los riñones a ese BNP y pues ya digamos que es mucho más difícil el manejo. Hipertrofia ventricular, disfunción diastólica, disminución de la perfusión coronaria que favorezca isquemia incluso silente, em, y, y ya, biomarcadores ahorita los vemos. Y en cuanto a síndrome cardiorrenal tipo 5, tenemos pues las enfermedades sistémicas. Entonces, todas estas enfermedades que ustedes pueden ver aquí, como diabetes, amiloidosis, vasculitis, sepsis, infecciones como VIH, virus hepatitis C, malaria, leptospirosis, toxicidad por cocaína y por heroína, el uso de calcio antagonistas en algunos pacientes, quimioterapias algunas que vamos a ver en otra clase, linfoma, leucemia, cirrosis, mieloma, enfermedades autoinmunes como todas estas, lupus, síndrome antifosfolípidos, microangiopatía trombótica, síndrome hemolítico urémico. Todas estas, pues ya les sonará, ¿no? O sea, bueno, enfermedades o medicamentos, drogas, etcétera, em, por distintos mecanismos que propios de cada una van a ejercer todos estos efectos, ¿no? Ya sea tóxicos, ya sea de hipoperfusión, de toxemia, de cambios hemodinámicos, pues según la enfermedad de que se trate, pero finalmente todo esto va a generar daño, pues sí a más órganos, pero en concreto pues ahorita estamos hablando del daño cardíaco y del daño renal que van a favorecer, ¿no? La disfunción orgánica que poco a poco van a ir generando. Esto, aunque tiene mucha información, la verdad solo se los pongo para que se den una idea de todos los mecanismos fisiopatológicos que pueden ocurrir en síndrome cardiorrenal. Todos estos mecanismos, sus mediadores, el efecto cardíaco, el efecto renal que va a tener, por ejemplo, el incremento de la presión venosa, el incremento de la presión intraabdominal, pues esto va a generar retención de sodio y agua, activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona y nervioso simpático, que en el corazón va a causar la falla cardíaca remodelado y en el riñón va a causar congestión venosa y disminución de la tasa de filtrado, etcétera. Es mucha información, ya más o menos lo hemos comentado, pero para que se den una idea, en esta imagen igual, mediadores inflamatorios, alteraciones em, relacionadas con la falla renal, todo esto es más como enfermedad renal crónica, y pues luego iatrogénico, ¿no? Lo causado por medicamentos, por medios de contraste, por drogas, los efectos cardíacos y renales que ocurren por estas sustancias. Entonces, para hacer el diagnóstico de síndrome cardiorrenal es muy importante que seamos muy clínicos. O sea, la falla renal, la falla cardíaca sobre todo, es muy clínica, pero también nos apoyamos de marcadores bioquímicos, de estudios de imagen no invasivos y de ciertos estudios invasivos en algunas ocasiones. Entonces, primero, pues lo clínico, ¿no? Lo clínico, saber identificar que el daño cardíaco nos puede dar estas alteraciones como debilidad, disnea en ejercicio o según el tipo, el grado de daño cardíaco que tengan en ejercicio o está en reposo.
Puede haber palpitaciones, el edema que decíamos, la retención de líquidos por el mecanismo fisiopatológico que explicamos, una ganancia rápida de peso que se debe al edema, ¿no? Que ganan líquido o retienen líquido muy pronto y ganan peso de un día para otro. Aquí les marco, pues, gráficamente la presión arterial, pues es una manifestación de daño, generalmente hipertensión, casi siempre es hipertensión, pero a veces en daño cardíaco puede ser hipotensión justamente por alteración del gasto cardíaco. Pero bueno, la presión arterial es una manifestación de ambos y en daño renal, estas manifestaciones suelen presentarse más en enfermedad renal crónica, más que en lesión renal aguda, pero pues pueden estar presentes como quiera. Mucha fatiga, náusea y vómito, confusión o baja capacidad para concentrarse, edema, de todos modos puede haber, em, baja o pérdida de apetito, calambres, en algunas ocasiones que estén yendo a orinar muchas veces y piel seca y mucho prurito. En sí, me interesa que nos fijemos en esta parte de aquí, donde vemos cómo podemos evaluar el estado de volemia del paciente en un paciente con falla cardíaca. ¿Ok? Entonces, justamente nos dicen que la exploración física en un paciente con falla cardíaca con sospecha es evaluar la congestión. Entonces, recuerden, congestión es el estado de volumen o la cantidad de líquido que tiene el paciente. Evaluar la congestión en el corazón derecho o en falla derecha y en falla izquierda. Si falla el corazón derecho, hay ciertas manifestaciones. Si falla el corazón izquierdo, hay ciertas otras manifestaciones. Corazón derecho, cuando hay congestión y falla cardíaca derecha, lo que va a pasar es que del corazón derecho, es decir, aurícula derecha, ventrículo derecho, hacia atrás va a ser el efecto, ¿no? Por exceso de líquido, el corazón no va a ser capaz de tolerar tanto líquido y se va a retornar. Por lo tanto, si se retorna el líquido del corazón derecho hacia atrás, lo que va a pasar es que va a llegar hacia la yugular. Este JVD es la congestión venosa yugular o distensión venosa yugular y lo vemos aquí. Yo creo que no es motivo ya de esta clase, pero la exploración de la vena yugular y vemos cómo está, esta es una imagen muy clara, ¿no? De cómo se congestiona, cómo se observa la vena muy em, llena de líquido. Edema de miembros pélvicos bilateral, porque si es de manera retrógrada, pues va a empezar a retener todo lo que no se pueda eliminar por la orina. Ascitis igual, porque regresa la sangre del corazón derecho hacia el hígado y si el hígado no es capaz también de soportar esa cantidad, pues también el líquido se va a acumular en el abdomen. Y la falla cardíaca izquierda, que nos va a dar por obvias razones, el corazón izquierdo pues es, perdónenme, que va a la circulación más bien pulmonar, pues lo que nos va a dar justamente son síntomas respiratorios. Em, este HJR es el reflujo hepatoyugular. Este reflujo hepatoyugular es cuando comprimimos aquí el hígado y vemos cómo se incrementa el volumen aquí en la yugular. Es justamente porque impedimos que pase la sangre hacia abajo y hacia abajo, o sea, hacia la vena cava inferior y se va hacia la vena cava superior y pues la yugular es la que está ahí próximamente, ¿no? Ortopnea, vendopnea, ¿qué es esto? Pues que cuando el paciente se recuesta hacia atrás o se hace hacia adelante por distribución de líquido a nivel pulmonar, impide el correcto intercambio de gases, la correcta llegada de oxígeno hacia la sangre y les falta el aire. Entonces es falta de aire cuando el paciente se recuesta hacia atrás o hacia enfrente y esto es como se observa la maniobra de Valsalva con un patrón diferente. Esto no hace falta que ahorita veamos sus manifestaciones. Solo que sepan que hay una manera también de evaluar a los pacientes con falla cardíaca em, cuando el gasto cardíaco está disminuido en fríos y calientes, etcétera. Eso ya cuando vean ustedes en cardio la clase de falla cardíaca lo van a entender mejor. Pero me interesa esta parte porque generalmente en cardiorrenal los pacientes están congestivos. Vamos a hablar ahora de biomarcadores. A nivel renal, pues esto ya lo saben.
A nivel renal, si hay lesión renal aguda en sí, pues es la misma clasificación. Lesión renal aguda, estadio 1, 2 y 3 con los criterios que ya se saben. Para evaluar la integridad glomerular, vamos a medir creatinina sérica, cistatina, aunque cistatina también nos puede servir para daño tubular, y la albuminuria. Y para daño tubular tenemos otros biomarcadores que pues, son bastante nuevos, casi no se utilizan en realidad, son más experimentales actualmente, pero son Enegal, KIM-1 en orina y los electrolitos urinarios, que esos sí los utilizamos bastante para evaluar la posible etiología de la lesión renal. En cuanto a los biomarcadores cardíacos, lo que solemos utilizar es la medición de BNP, de NT-proBNP, de troponina y troponina T. Estos nos ayudan, sobre todo los BNPs, nos ayudan a ver la gravedad del daño cardíaco y la respuesta al tratamiento. El BNP se encuentra muy incrementado en falla cardíaca, el NT-proBNP también. Y según qué tan incrementado esté, nos puede hablar de qué tan grave se encuentra el daño cardíaco en ese momento. Y también la disminución progresiva con el tratamiento, eso nos habla de que está respondiendo el paciente. Hay otros biomarcadores que nos pueden orientar a la causa primaria del daño, ya sea renal o cardíaco, que puede ser la actividad plasmática de renina, el PRA, o la aldosterona. Recuerden que esto lo utilizábamos o lo vimos cuando vimos alteraciones del potasio por, ¿cómo se llama? Por alteraciones de hiperaldosteronismo, ¿se acuerdan? Y esto pues, nos puede generar incremento de la actividad tanto renal como darle demasiado trabajo al corazón por retención de líquidos, por renina, por aldosterona, presencia de marcadores inflamatorios, interleucinas 10, 1A, endotelina 1. Todos estos los podemos utilizar, aunque casi nunca, ante ciertas sospechas, no sé, en sepsis o en enfermedades sistémicas, pues tendremos otros marcadores que nos ayuden a ver, pues, a encontrar la causa y la gravedad del paciente. Esto más o menos lo habíamos visto en la clase de sodio, me parece. Aquí es súper importante. En daño, tanto en cardio como en nefro, estamos utilizando muchísimo el ultrasonido para evaluar el estado de volemia del paciente. En esta imagen me parece que se entiende bastante bien tanto aquí como la imagen del ultrasonido. ¿Cómo evaluamos la vena yugular colocando el transductor del ultrasonido, el transductor lineal, de esta forma junto a la yugular del paciente? Y vemos de forma como en un corte transversal o axial la vena, ¿no? Entonces, si el paciente no está congestivo, ya decíamos que congestión es agua, ¿no? Si el paciente no tiene exceso de líquido, la vena suele ser flexible y suele poderse manipular, ¿no? O sea, si ustedes comprimen aquí, este es el tejido graso subcutáneo. Si nosotros comprimimos aquí, la vena se puede colapsar, ¿no? Se puede aplastar. Cuando el paciente se valsalva, pues no. Valsalva, pues es incremento de la presión intraabdominal que repercute en que la vena yugular no se va a poder colapsar porque el líquido, digamos que se tiende a expandir, ¿no? Cuando el paciente está congestivo, tiene mucho líquido en sus vasos sanguíneos, de forma basal, la vena yugular no se puede comprimir. Y es bien fácil. Entonces ya con esto nos damos cuenta de que está súper congestivo, está redonda la vena y no se puede aplastar. ¿Por qué? Porque tiene mucha agua adentro. Y si hace Valsalva, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Solo que con incremento de la presión. Y esta imagen ya también la habíamos visto en la clase del sodio, donde, recordando cómo podemos evaluar el estado de congestión de un paciente. Esto cuando ustedes estén ya en campos clínicos, pregúntenle a sus profesores o pidan que les ayuden a hacer ultrasonido para evaluar el estado de volemia de los pacientes. Y les había explicado antes, ¿no? Que justamente cuando un paciente no está congestivo, vamos a ver la vena yugular, la vena hepática, la porta y y la renal. Entonces, perdón, esto les dije yugular, la vena cava. Entonces, esta es la vena cava cuando un paciente no tiene congestión y como pueden ver, cuando nosotros hacemos presión, cuando el paciente respira, cuando simplemente hay movimiento, sí, precisamente justo por la respiración, se comprime solita la cava, ¿no? Cuando empieza a haber más volumen, la cava sí se puede comprimir, pero ya de forma constante se ve ya más como tubular.
Y conforme incrementa el volumen, pues ya se ve aquí ya más el diámetro mayor que aquí, no se comprime y cuando hay muchísima congestión, cuando el paciente tiene mucha agua en los vasos sanguíneos, se ve ya incluso no solo más incrementado el diámetro, sino tortuosa, ¿no? Y distintos patrones que nosotros, en los que nosotros nos basamos para evaluar en la vena hepática qué patrón em, observamos como para decir qué tan congestivo está, etcétera, en cada una de estas. Como pueden ver aquí, la vena porta tendría que tener un patrón aquí no pulsátil y conforme va incrementando la congestión, pues se va haciendo pulsátil e incluso retrógrado, se regresa a la sangre de tanta congestión que hay. Y lo mismo pasa en el riñón. El ecocardiograma es otro estudio en el que nos basamos bastante para ver el estado de volemia y también la función cardíaca en ese momento, pues es un estudio en tiempo real. Entonces podemos evaluar congestión, podemos evaluar cómo está funcionando la bomba miocárdica, cómo está el gasto cardíaco, el strain o índices de deformación del ventrículo izquierdo que nos ayudan a ver pues las características de la contracción, ¿no? En esto rojito que ven acá tanto sístole como diástole, de cómo se llega a deformar el ventrículo izquierdo, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, qué tanta capacidad de la sangre que le ingresa al ventrículo es la que egresa, ¿no? Nos da bastante idea tanto del daño cardíaco como de la repercusión de daño renal. Ultrasonido pulmonar, que lo usamos también bastante para evaluar congestión a nivel pulmonar, o sea, edema pulmonar por exceso de líquido. Nos basamos en esta imagen que ven aquí. Esta es la forma como vemos, como evaluamos por ultrasonido los pulmones. Esto es un pulmón, esto negro es una costilla. Y lo que ven aquí, muchas líneas en abanico se llaman líneas B. Se llaman líneas B pulmonares que nos hablan de sobrecarga hídrica. Ver esto, sobre todo más de 3 líneas en un solo campo, nos habla de agua en los pulmones. Entonces es una forma súper simple de buscar justamente si el paciente está congestivo a nivel pulmonar. Depende de la gravedad del paciente, obviamente no es así como tan sencillo, a veces el paciente tiene otros problemas pulmonares como derrame, como neumonía, en distintos focos, en distintos puntos pulmonares y nos complica esta imagen, pero si ven esto es agua y esto hay que sacarlo, ¿no? O sea, sacar esa agua. El ultrasonido renal, que no solamente nos va a hablar de la perfusión, esta imagen que veíamos, de patrón continuo, bifásico o monofásico según la congestión, sino la cronicidad. Recuerden que podemos ver la relación entre la corteza y la médula con el ultrasonido, cuánto mide el riñón, según la distancia que mida o el diámetro del riñón, pues es qué tan crónico está el daño renal. Índices de resistencia de la arteria renal. También con Doppler podemos ver qué tanto le está afectando al riñón la resistencia de la arteria, si está incrementado o está normal, etcétera. Entonces, como pueden ver, nos da bastantes datos. Y todo esto, pues necesitamos resolverlo, ¿no? El objetivo del tratamiento es disminuir precisamente la congestión. Es muy importante. Para mejorar la función de uno de los órganos, es importante de cualquiera de los órganos dañados, es importante disminuir la congestión. Este es el manejo que nos proponen en general para el tratamiento de síndrome cardiorrenal. Sobre todo es cardiorrenal tipo 1, que es el que más vemos y el que más grave tiene a nuestros pacientes, ¿no? Pero empezamos con manejo médico, seguimos con, ya cuando no es posible tratar al paciente, no responde, pasamos a terapia de reemplazo renal con hemodiálisis. Y pues ya después vemos si respondieron con esto la valoración de la recuperación, ¿no? Entonces, yéndonos primero al manejo médico. Esto es para primero optimizar el estado hemodinámico del paciente, el estado de balance de líquidos, evitar nefrotóxicos. Entonces, este manejo médico en cuanto a hemodinámica, pues no sé, si tiene la presión alta, y que hay que iniciar antihipertensivos y ahorita vamos a ver cuáles son los convenientes. Si tienen la presión baja, pues habrá que dar el tratamiento requerido ya sea con
vasopresores con inotrópicos que ayudan a mejorar la función de la bomba miocárdica. El balance de líquido es súper importante y esto aquí nos vamos a detener con los diuréticos. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuáles diuréticos conocen? Ya sea por grupo, por nombre propio, por marca, no importa, ¿qué diuréticos conocen? A ver, Daniela, ¿conoces diuréticos? Se vale decir que no, ¿eh? Para eso es esta clase. ¿Mónica? Voy, justamente estaba para levantar la mano. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La furosemida, Ujú, las tiacidas, ok. este, a ver, la miodarona, la espironolactona, más o menos esos son los que me Bueno, acuerdo. bueno, miodarona no, espero, no, lactona sí, miodarona no, todos los demás sí. Muy bien. Nos vamos a ir viendo ahorita. El principal en el manejo de síndrome cardiorrenal son los diuréticos de ASA, que es como la furosemida que dijiste. Tenemos dos tipos de diuréticos de ASA disponibles, al menos en México. Uno es la furosemida y otro es la bumetanida. La bumetanida todavía creo que solamente lo tenemos como, como marca, como con la patente, con la marca de Mixil. Furosemida así es, ya, genérico desde hace muchos años. Son los principales que nos van a ayudar en el manejo inicial de la congestión en síndrome cardiorrenal. El tratamiento se prefiere intravenoso cuando el paciente está grave, cuando el paciente está muy congestivo, para que responda más rápido. Eh, en bolos o en infusión, como sea, en realidad no hay diferencia. Ni siquiera hay una dosis que yo les pueda decir. La dosis correcta es porque en realidad cada paciente depende, ¿no? Depende de la respuesta que tenga a cierta dosis. Aquellos pacientes que ya tomaban diuréticos, si se ponen más graves de su enfermedad, en realidad van a necesitar una dosis más alta de la dosis previa que tenían y dosis intravenosa que responde mejor que la dosis vía oral. Los objetivos del tratamiento con diuréticos de ASA es precisamente que orinen los pacientes, ¿no? Tener un gasto urinario más o menos entre 3 y 5 litros por día o que al menos llevemos un registro de diuresis de más de 150 mililitros de orina por hora. También recuerden que bueno, no sé si ya lo hemos dicho, sí, 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 que los diuréticos de ASA, que funcionan en el ASA de Henle, lo que hacen también es eliminar sodio. Y uno de los pilares en el tratamiento de estos pacientes es no solamente que orinen, sino que orinen sodio, porque el sodio es uno de nuestros principales enemigos en esta fisiopatología, como ya lo dijimos. Entonces, si nos diéramos a la tarea de medir cuánto sodio está orinando el paciente, el objetivo sería que orinara más de 70 milimol por litro. Y pues de forma indirecta, si estuviéramos pesando al paciente que pierda peso todos los días, eso sería indicación, o más bien sería como una pues, referencia de que sí está perdiendo líquido, ¿no? Si pierde 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos de un día para otro, pues obviamente es agua, ¿no? Y es esa agua que está orinando. Esos 3 litros son esos 3 kilos que debió haber bajado de un día para otro. Eso nos habla de la eficiencia del diurético. Hay que vigilar cuando tenemos un paciente en tratamiento con diuréticos de cualquier tipo, pero pues en este caso son diuréticos de ASA y muchas veces dosis altas. Hay que vigilar que no se nos pase, ¿no? Que no nos pasemos y lo llevemos a hipovolemia, porque si sacamos demasiado líquido, si no damos tiempo a que el edema, por ejemplo, se redistribuya hacia los vasos sanguíneos, estamos sacando mucha agua de los vasos sanguíneos, ¿no? Eso que estamos orinando viene de la sangre y la sangre pues está en los vasos sanguíneos. Si el paciente orina mucho, pero sigue con edema, pues es que más bien se vació del intravascular y eso puede ser peligroso. Aunque en estos pacientes es raro que ocurra. Pero si lo depletamos de volumen,
lo que va a pasar es que va a tener, vamos a favorecer la hipoperfusión renal, ¿no? Que no le llegue suficiente sangre y eso va a ser peor. Entonces hay que vigilar el estado de volumen del paciente constantemente. Con ultrasonido, con el Vexus, puede ser bastante accesible. Vigilar que no se hipotensen los pacientes, justamente porque pierden líquido, pues también pierden eso que les hacía que la presión estuviera alta. Vigilar que no se nos deteriore la función renal tanto por hipoperfusión como por efecto directo de los diuréticos sobre el riñón. Que no haya, o bueno, si hay desequilibrio electrolítico, corregirlo, porque si estamos tirando sodio, estamos tirando también potasio. Eso nos puede alterar bastante los electrolitos del paciente y no pasa nada, lo único es que tenemos que reponerlo, ¿ok? Para evitar complicaciones electrolíticas en el paciente. Taquifilaxia, que es el hecho de que el riñón se acostumbre a cierta dosis del diurético y deje de funcionar. Entonces, si deja de funcionar o si ya no funciona igual que antes, quizá lo que tenemos que hacer es incrementar la dosis de ese diurético o darle 2 diuréticos diferentes de distinto grupo al paciente para para seguir favoreciendo la diuresis. Hay que tomar en cuenta mecanismos de resistencia a los diuréticos de ASA. Esos mecanismos de resistencia los tenemos aquí de forma muy caricaturesca y son los siguientes. El primero de los mecanismos que hay que tomar en cuenta, recuerden que no es lo mismo darle el medicamento, la furosemida, por ejemplo, vía oral que vía intravenosa al paciente. Vía oral, pues la biodisponibilidad de por sí de la furosemida no es tan alta. Intravenosa, pues llegamos hasta el 100%, pero vía oral, ya aunque no tenga ningún otro problema el paciente, pues puede estar disminuida, ¿no? Si el paciente tiene edema, también tiene edema en los demás órganos. Este tamponade renal también podemos hablar, no sé si sea propio decirlo así, pero como si fuera tamponade o congestión gástrica, etcétera, ¿no? El edema afecta a todos los órganos y ese edema puede ser que no absorban bien el medicamento. Esto, el consumo de alimentos, etcétera, todo esto altera la absorción del medicamento cuando lo damos vía oral. Y luego, si el paciente tiene hipoalbuminemia, recuerden que bueno, más bien, que sepan que la furosemida tiene una alta unión a proteínas y el efecto a nivel renal necesita la presencia o la unión del medicamento con la albúmina. Si el paciente no tiene albúmina circulando por su sangre, va a ser mucho menor el efecto que tenga el mismo medicamento, la misma dosis, a que si tuviera niveles normales de albúmina. El tercer punto es que si estamos hablando de cardiorrenal y está disminuida la perfusión renal, pues esta perfusión renal disminuida va a hacer que tampoco tenga tanto efecto el diurético de asa sobre el glomérulo o más bien sobre los túbulos, que es donde actúa, ¿no? El cuarto punto de resistencia a los diuréticos es que comparten o compiten contra los mismos canales de transporte con otras sustancias, como los AINES, como la misma urea, usan el mismo transportador y por lo tanto, si utilizamos otras sustancias y la urea se encuentra muy incrementada, pues va a impedir el efecto de la albúmina, de la furosemida unida a albúmina, ¿no? Y por último, pues la disfunción renal, ¿no? Si tenemos menos nefronas funcionantes, vamos a tener también la nefrona en general, el túbulo, menos sitios de acción donde pueda hacer efecto la furosemida. Y esto no impide que le demos el medicamento, pero necesitamos darle dosis más potentes para que tenga un mínimo efecto. Y pues que este otro efecto que es la avidez del riñón por el sodio, ¿no? Recuerden que estos estados de falla cardíaca hacen que el cuerpo em, fisiológicamente hablando esté el riñón muy ávido por absorber sodio. Y lo que justamente queremos hacer con la furosemida es eliminarlo. Entonces estamos aquí compitiendo por la reabsorción natural fisiológica de sodio que va a querer hacer el riñón versus el sodio que queremos estar eliminando por el efecto del diurético. Entonces ahí se van a encontrar constantemente compitiendo. Otras opciones, como decías, están las tiazidas. Añadir más diuréticos es una opción. Siempre es una opción cuando no responden correctamente.
Las tiacidas, como la hidroclorotiazida o la clortalidona, nos pueden ayudar a ejercer un efecto, si recuerdan, un efecto sobre el túbulo distal para incrementar la natriuresis y pues la diuresis, ¿no? Que pierda más sodio y más agua el paciente. Acetazolamida, que es, creo que sí lo habíamos visto, la acetazolamida, este diurético que funciona a nivel proximal, a nivel del túbulo proximal, que también va a tener efecto diurético y cierto efecto sobre la reabsorción de bicarbonato. Y los inhibidores del SGLT2, también a nivel proximal, también tienen cierto efecto diurético al inhibir el paso o al favorecer la presencia de glucosa en los túbulos, digamos, en la orina, y por efecto osmótico también atrae agua y también orinan más por presencia incrementada de glucosa en la orina. Y luego tenemos estos otros medicamentos que son los ICIECA, los ARA2, o sea, aquí por ejemplo el enalapril, el lisinopril, captopril, etcétera, ARA2 como los sartán, telmisartán, etcétera, y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, como la espironolactona que decía, cepleurenona. Estos medicamentos son excelentes, de hecho son parte del tratamiento de la falla cardíaca crónica, pero no es conveniente que los demos en una agudización de la falla cardíaca o cuando el paciente está con lesión renal aguda de forma como inmediata, ¿no? Entonces, solo cuando no están descompensados, sí los podemos usar, de hecho los debemos utilizar. En este grafiquita lo que quiero que vean es como el efecto que se ha visto, ya los estudios nos han demostrado que cuando un paciente inicia tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como ya sea los sartán o captopril, lo que sea, IECAS o ARA2, tenemos una alteración aquí, una caída inicial de la tasa de filtrado glomerular por el efecto que hacen los medicamentos, pero después, miren aquí cómo esto es a lo largo del tiempo, cómo va disminuyendo la tasa de filtrado glomerular en este tipo de pacientes, ¿no? Y cuando empezamos tratamiento, en color anaranjado es el tratamiento con cualquiera de estos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo prolongamos un poco más este deterioro, no? Va siendo, en vez de en 5 años, pues a 10 años llegamos a este punto, ¿no? De tasa de filtrado de 10. Digamos que retrasa el daño renal. Y cuando utilizamos estos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona con ISGLT2, este retraso del daño renal es mucho mayor. Vean cómo en vez de 5 años son 25 años lo que tarda el paciente para llegar a enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, estos medicamentos que habíamos mencionado acá, ISGLT2, IECAS, ARA2, son súper importantes en el tratamiento de los pacientes tanto con falla renal como con falla cardíaca, pero hay que saber el momento en que se pueden utilizar. Y volviendo a esto, cuando no tenemos adecuada respuesta con los diuréticos, tenemos que optar por la ultrafiltración. ¿Qué es la ultrafiltración? Es la extracción de líquidos de forma artificial por hemodiálisis, ¿no? Si hay sobrecarga de volumen con repercusión clínica importante y no respondió el tratamiento a diuréticos, le colocamos un catéter de alto flujo al paciente, lo conectamos a una máquina de hemodiálisis y por hemodiálisis extraemos el exceso de líquido. Permite una mayor pérdida de peso, o sea, mayor pérdida de líquido, pero no se ha visto les puse aquí el nombre del estudio, el CARES-HF, donde evaluó justamente los efectos de los diuréticos versus la ultrafiltración, quién tenía mejor efecto y mejor pronóstico a largo plazo, ¿no? Se ha visto que no mejora, la ultrafiltración no mejora la función renal, no mejora la sintomatología más que los diuréticos y solamente se opta por utilizarla cuando el paciente, al menos de forma inicial, no responde y se encuentra grave, no responde a diuréticos. Y no hay diferencia en la mortalidad ni en rehospitalizaciones por utilizar cualquiera de estas dos estrategias, así que de forma inicial siempre empezamos por los diuréticos. El pronóstico, pues en general, no va a ser bueno, depende también si es agudo, si es crónico.
La mortalidad incrementa 7% por cada 10 mililitros por minuto que disminuye la tasa de filtrado glomerular en insuficiencia cardíaca aguda descompensada, por ejemplo. O sea que sí tiene repercusión tanto el daño cardíaco como el daño renal uno sobre el otro en cuanto a la mortalidad directamente. Entonces, bueno, ya. Vamos a ver quién me puede contestar cuántos tipos de síndrome cardiorrenal hay y cuáles son. Susana. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy, doctora, pero no A me ver, acuerdo. ¿cuántos son? Los vimos perfecto ahí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién le puede ayudar? Era falla cardíaca aguda, falla cardíaca crónica, lesión renal aguda y enfermedad renal crónica. Y la última no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda cuál es la última? Enfermedades sistémicas. Ok, y entonces, ¿cuántos son? ¿Cuántos tipos de síndrome cardiorrenal tenemos? 5. 5. Ok, entonces recuerden que son 2 cardiorrenales, o sea, 2 que por falla cardíaca dan falla renal, 2 renocardíacos que por falla renal dan falla cardíaca y uno sistémico, ¿ok? Y van en ese orden, cardiorrenal tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Menciónenme 3 datos clínicos de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo van a identificar que un paciente tiene falla cardíaca? De forma clínica. ¿Podremos observar una distensión de la vena yugular? Ajá. ¿Qué más? También puede haber ascitis porque se regresa la sangre del corazón al hígado. Ajá. Y cuando es falla cardíaca izquierda, podemos ver principalmente que hacia el pulmón hay un reflujo hepatoyugular. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro dato clínico? Disminución de la frecuencia cardíaca. No necesariamente, pero puede ser. Edema. Edema, ok. Edema, ortopnea, que es falta de aire cuando están acostados. Ingurgitación yugular, estertores, esto no lo dijimos, pero bueno, es la presencia de agua en los pulmones, pues se escucha, ¿no? De forma bilateral y generalizada. Ascitis, por mencionar algunos, ¿no? Ahora, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se encuentra inhibido durante un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda descompensada, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Falso. A ver, es falso. Acuérdense que está activado. Esto de inhibición, pues es lo que buscamos con los inhibidores del sistema, ¿no? Pero justamente de forma fisiopatológica, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona se encuentra activado. El tratamiento inicial del síndrome cardiorrenal es a base de ¿qué medicamento? Diurético. Diuréticos de Diuréticos asa. y concretamente de ASA. Ok, muy bien. Bueno, pues dudas hasta aquí. Creo que sí las tienen y no se han dado cuenta, pero repasen muy bien el tema, por favor. Vamos a pasar a la relación hígado-riñón, las alteraciones hepáticas a raíz renales a raíz de falla hepática, ¿ok? También estos dos órganos guardan una relación estrecha porque ambos tienen cierta función de depuración, cierta función metabólica, circulatoria, entre otros. Entonces, de alguna u otra forma vamos a encontrar repercusión cuando uno falla, cuando alguno de los dos falla. No todo es cirrosis, ¿ok? Hay alteraciones agudas, alteraciones crónicas, cualquiera de estas que nos puede dar falla renal. De forma aguda, pues intoxicaciones como el paracetamol.
o efectos tóxicos de medicamentos, que este es Drug-Induced Lung Injury, es por hepatitis viral, por hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson, trombosis de la vena hepática, estas son alteraciones inicialmente agudas. Hepatitis autoinmune que pues puede estar agudizada o puede estar de forma crónica dañando constantemente el hígado. El abuso de alcohol, colangitis biliar primaria, que esto también es autoinmune. El MAFLD, que es la alteración metabólica del hígado, o sea, hígado graso por efecto metabólico. El carcinoma hepatocelular, que nos pueden dar daño renal. Entonces, en cuanto a lesión renal aguda y cirrosis, tenemos distintas causas. O sea, en realidad de lo más común, como pueden ver aquí, es la acidemia prerrenal y la necrosis tubular aguda, ¿no? O la lesión tubular aguda. La acidemia prerrenal, pues a lo que hace referencia es que tenemos elevación de ácidos, o sea, de la uremia, de la urea, pero por efecto prerrenal. Ustedes ya saben que prerrenal es por hipovolemia, ¿no? O porque no le llega suficiente sangre al riñón. Esto es de lo principal que ocurre cuando un paciente tiene cirrosis. También la necrosis tubular aguda, porque igual si no le llega suficiente sangre al riñón, también puede haber necrosis de los túbulos y que estos no funcionen. Estos dos pues nos dan manifestaciones francas de lesión renal, al menos a nivel de laboratorio. Tenemos además el efecto posiblemente de ciertas glomerulonefritis agudas, de nefritis intersticiales agudas, de síndrome compartimental abdominal, que el síndrome compartimental puede ocurrir cuando el paciente tiene demasiado de ascitis, ¿no? Una ascitis grado 3, ascitis a tensión, que comprime. Recuerden que aquí también por efecto de compresión nos puede dar tamponada renal y pues lesión renal aguda. La enfermedad renal crónica pues tiene aquí su cierto componente de que son más susceptibles esos riñones a ser lesionados por cualquiera de estos factores, y este HRS es al que nos referimos en síndrome hepatorrenal, pero como pueden ver hay que excluir todo lo demás. Primero tenemos que ver que no tenga nada de esto el paciente para definir entonces que tiene síndrome hepatorrenal. Vamos a ver más adelante cuáles son los criterios para definir hepatorrenal. Uno de los problemas, otra de las causas que no se encuentra aquí de lesión renal aguda se llama nefropatía por pigmentos biliares. Pues ustedes sabrán que en pacientes con cirrosis tienen tendencia a incremento de bilirrubinas. Cuando sobrepasan cierta cantidad de bilirrubinas empiezan a estar ictéricos. Y es meramente la ictericia, pues es meramente la presencia de bilirrubinas aumentadas, ¿no? Se empiezan a ver amarillos. Pues lo mismo pasa con la sangre y por lo tanto con la orina. Pasa la bilirrubina, el exceso de bilis hacia la orina y se empieza a ver más amarilla de lo normal. Entonces, si nosotros vemos la orina al microscopio sin ningún tipo de tinción, vamos a ver esto. Cuando hay poca bilirrubina, pero bueno, o sea, cuando sí hay pigmento biliar, o sea, si hay bilis incrementada, vamos a ver un poquito esto. Estos se llaman cilindros de pigmento biliar, pero si se fijan, pues sí se ven amarillos, pero están un poquito difusos, ¿no? Conforme va incrementando la cantidad de bilis que pasa hacia el riñón y que es filtrada, llega más bilis, es pigmento, recuerden que pues es color, que va a llegar a ocupar el espacio tubular. Entonces, el espacio tubular, los túbulos se empiezan a saturar de pigmento y ese pigmento se va a acumular y va a formar cilindros. Y esto es lo que conocemos como cilindro de pigmento biliar, así tal cual se ve al microscopio. Y cuando ya es demasiado pigmento ocupando los túbulos, empiezan a causar, bueno, también se siguen acumulando, pero empiezan a causar daño tubular, ¿no? Porque se atoran ahí, se atoran en los túbulos y no dejan funcionar al riñón. Congestionan el glomérulo por obstrucción y se ven así, ¿no? Mucho más oscuros, mucho más claros y pues tenemos mayor riesgo de lesión renal aguda conforme más bilis tenemos y más de 10 miligramos por decilitro, pues es como un riesgo bastante incrementado, ¿no? La epidemiología de la lesión renal en cirrosis es importante también.
El hecho de tener cirrosis y estar hospitalizado, el paciente tiene de 20 a 50% de probabilidad de ser lesión renal aguda. Y cuando está hospitalizado en terapia intensiva, hasta 58% de ellos hacen algún tipo de lesión renal aguda. Y es importante, así como cuando hablábamos de que tener lesión renal aguda en sepsis incrementa la mortalidad, también tener lesión renal aguda en cirrosis incrementa la mortalidad, ¿no? Es un predictor independiente de mortalidad intrahospitalaria y post-trasplante. Entonces, ahora sí vamos a hablar del síndrome hepatorrenal, que era ese diagnóstico de exclusión. Su fisiopatología se debe a la presencia de o a la vasodilatación espláctica y a la vasoconstricción renal con disminución del flujo sanguíneo renal. Ahorita vamos a ver bien el esquema para que lo entiendan mejor. Tenemos precipitantes, obviamente no ocurre nada más porque sí. Estos pacientes desarrollan síndrome hepatorrenal, o sea, daño renal secundario a daño hepático cuando hacen, por ejemplo, eventos como todos estos que les pongo acá. De sangrado de tubo digestivo, recuerden que ellos suelen sangrar por sangrado por varices esofágicas. Cuando incrementa la diuresis en ellos, cuando tienen cualquier cuadro infeccioso, cuando se les hacen paracentesis de gran volumen y de forma seriada, o sea que pierden mucho volumen de forma muy repentina. Ciertos medicamentos como aminoglucósidos, como AINES, van a desencadenar o a despertar este efecto fisiopatológico. Y entonces aquí les explico cómo vayan siguiendo los numeritos. En el número 1 tenemos justamente la vasodilatación esplácnica y la vasoconstricción o incremento de resistencias vasculares intrahepáticas. Si el daño está ocurriendo aquí, lo que pasa es que la circulación intrahepática se encuentra afectada. Está incrementada la resistencia a la circulación sanguínea dentro del hígado, pero esto justamente hace que el cuerpo libere factores vasodilatadores como óxido nítrico, como prostaglandinas, y esto cause, no a nivel hepático, pero sí a nivel sistémico, vasodilatación, tanto esplácnica, o sea, a nivel de los intestinal y de los demás órganos, que causa incremento del flujo sanguíneo portal. Y también vasodilatación periférica, ¿no? Y la vasodilatación periférica, pues es lo que va a causar que disminuyan las resistencias vasculares periféricas y que el paciente se hipotense. Si tenemos vasodilatación periférica, pues justamente no tenemos suficiente sangre que le llegue a los órganos, ¿no? Ni al corazón. Se va a hipotensar el paciente. Y también por disminución del volumen arterial efectivo, porque esa sangre, ¿hacia dónde se fue? Pues mucha está distribuida dentro de los vasos sanguíneos que están dilatados y mucha va a irse a formar edema, ¿no? Entonces, el punto es que tenemos poco volumen circular, volumen arterial efectivo. Esto va a llegar a afectar inicialmente al corazón, incluso se conoce como miocardiopatía por cirrosis, a esa alteración pues, del gasto cardíaco que ocurre secundario a esta alteración del volumen intravascular. Secundario a esto, el riñón responde, ¿no? Está alterado el gasto cardíaco, está disminuido el volumen circulante efectivo y por lo tanto, lo que ustedes ya conocen, se activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, se activa el sistema nervioso simpático y eso va a generar retención de sodio, vasoconstricción renal y por lo tanto disminución del flujo sanguíneo renal. Y si disminuye el flujo sanguíneo renal, pues va a haber daño renal, ¿no? Va a haber disminución de la tasa de filtrado glomerular, incremento de la creatinina. Si hay retención de sodio y también retención de líquidos, pues va a orinar menos el paciente, etcétera. Pero todo es a raíz de esto, ¿ok? Inicialmente, el glomérulo tiene la capacidad de mantener su tasa de filtrado glomerular por efecto de vasodilatadores locales. O sea, de forma inicial no va a pasar nada, no va a dañar a la función renal. Pero poco a poco el amonio va a alterar el metabolismo de la arginina, que es un aminoácido esencial en la síntesis del óxido nítrico. Y si esto se encuentra afectado, pues tampoco va a haber el óxido nítrico, recuerden que es vasodilatador y esa vasodilatación la requerimos dentro del riñón. Cuando se encuentra alterado por el amonio recuerden que es uno de los productos
alterados en la cirrosis o que se encuentran más incrementados, va a alterar justamente los mecanismos intrínsecos de protección renal y entonces sí es cuando empezamos a tener daño o alteraciones clínicas y bioquímicas de daño renal. Ahora, la presión arterial es una cuestión muy importante en estos pacientes. El síndrome hepatorrenal, más bien en el síndrome hepatorrenal se necesita una mayor presión arterial prácticamente, una mayor presión de perfusión para poder aumentar el flujo sanguíneo renal. Si nosotros normalmente nos basta con una presión de media, esta es una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, a un paciente con síndrome hepatorrenal, para alcanzar un flujo sanguíneo renal igualito, necesita que su presión de perfusión o que su presión arterial media sea mucho mayor. En vez de 65 milímetros de mercurio, la presión arterial media tiene que llegar como hasta 90 para suplir los requerimientos renales. Justamente porque se encuentran vasodilatados, entonces sí necesitamos incrementar la presión para que esa vasodilatación no nos afecte y llegue a perfundir correctamente al riñón. La presión de perfusión renal la medimos con esta fórmula, la presión arterial media, que es esta, menos la presión intraabdominal. Justamente lo que queremos es que incrementemos la presión arterial media, ¿no? Incrementar la presión arterial media es la meta terapéutica y eso lo vamos a ver después, ahorita, más adelante en el tratamiento. Más adelante, que yo creo que va a ser la siguiente clase, pero bueno. En cuanto a la fisiopatología, esto es lo que habíamos comentado, solo quería que recuerden que también los pacientes con cirrosis están en un estado inflamatorio crónico, ¿no? Que en algunos momentos puede estar más desencadenado, más activado, pero que esta respuesta inflamatoria también tiene que ver con el daño renal, ¿no? Que al final va a dañar directamente la presencia de citocinas, de quimiosinas, todos estos mediadores inflamatorios al riñón. Ahora, el síndrome hepatorrenal tiene sus criterios. Es muy importante que sepan, que los conozcan y que se lo sepan, pues hasta obviamente, por pregunta de examen, pero para que sepan distinguir cuando un paciente cumple con criterios de hepatorrenal porque tiene su manejo muy específico y cuando en realidad pues no cumple con los criterios, hay que buscar por otro lado, no es hepatorrenal, hay que darle tratamiento a la causa original. Entonces, los criterios de hepatorrenal nos dicen que el paciente debe tener un incremento de la creatinina, pues tal cual, como habíamos visto en lesión renal aguda, ¿no? Un incremento de la creatinina de 0.3 o más miligramos por decilitro en 48 horas, o que la creatinina sérica incremente 1.5 veces o más el valor basal. Estos también son los criterios que ya habíamos revisado. Bueno, primero hay que eliminar los diuréticos, hay que quitarle diuréticos para justamente descartar ese factor, ya sea de toxicidad o de hipovolemia que puede favorecer el diurético. Entonces tenemos que eliminar el diurético del tratamiento del paciente y darle albúmina. Entonces tienen que recibir tratamiento con albúmina durante 2 días, que justamente cumplan 2 días sin diurético, para que si aún así tienen lesión renal aguda, entonces sí cumplen con criterios de hepatorrenal, que tengan ascitis, o sea, que tengan cirrosis con ascitis, que no estén chocados, o sea, que no haya ninguna causa o que no identifiquemos choque ni hipovolémico, ni séptico, ni cardíaco, ni de ningún tipo, ¿ok? Que además no hayan utilizado o no estén utilizando cualquier agente nefrotóxico. AINES, uso de medio de contraste, antibióticos nefrotóxicos, lo que sea. Y también que no tengan signos de daño renal estructural. O sea, que no deben de tener proteinuria mayor a 500 miligramos al día, no deben de tener hematuria, o al menos porque no son bastante laxos en que nos dejan que tengan 50 eritrocitos, más de 50 eritrocitos, nos hablaría de daño más bien renal de otro tipo, y que el ultrasonido renal debe ser normal, ¿ok? Si vemos alteraciones estructurales en el ultrasonido renal, pues en realidad no pensaríamos en hepatorrenal, pensaríamos en algo renal
distinto, ¿no? Una glomerulopatía, una enfermedad renal crónica ya por otros motivos. Y diferenciamos síndrome hepatorrenal por lesión renal aguda del síndrome hepatorrenal que no es lesión renal aguda, o sea que no es tan inmediato. Entonces tenemos el síndrome hepatorrenal con enfermedad renal aguda, que recuerden que enfermedad renal aguda son más de 7 días, más de 7 días de lesión renal y menos de 30 días. Con tasa, en este caso el criterio es que tengan tasa de filtrado glomerular menor a 60. Y cuando es hepatorrenal con enfermedad renal crónica, el punto es que tengan justamente también tasa de filtrado glomerular menor a 60 en más de 3 meses. O sea, es más cuestión de temporalidad lo que define un hepatorrenal agudo o no agudo, ya sea de enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica. Los pacientes con hepatorrenal agudo son los más graves. Son aquellos que hacen más ictericia, más coagulopatía, requieren manejo inmediato, justamente para revertir los efectos sobre el riñón del daño renal, del daño hepático. Déjenme ver cuánto nos falta porque ya casi se nos acaba el tiempo. Bueno, voy a avanzar tantito. Esto ya lo vamos a ir avanzando hacia ver qué es lo que vamos a hacer con el tratamiento. Prácticamente el síndrome hepatorrenal nos habla de un tipo de lesión renal aguda prerrenal. En el abordaje de un paciente con lesión renal aguda que tiene cirrosis, que tiene ascitis, debemos pensar que la lesión renal no necesariamente es hepatorrenal. Recuerden que esto es exclusión. Entonces tenemos que descartar causas posrenales, o sea, obstructivas, y causas intrarrenales, ya sea necrosis tubular, glomerulopatías, enfermedades vasculares del glomérulo o del riñón. Incluso estos son los que requieren biopsia. La mayoría sí son prerrenales, ¿no? Pero sí hay que descartar cualquier causa intrarrenal y postrenal de lesión renal aguda. Y entonces sí, cuando tratándose de que cumple criterios para prerrenal, debemos ver si el paciente responde a volumen, pues entonces ya, digamos que sí estaba hipovolémico y ya por falta de volumen estaba haciendo lesión renal, pero el manejo inicial justamente para el síndrome hepatorrenal lo hacemos expandiendo el volumen con, ya saben, quitando diurético, dándole albúmina al paciente y según la respuesta que tengan es cómo vamos a diferenciar si el paciente tiene hepatorrenal o no, o en realidad si responde a este manejo inicial o no. Vamos a ver que el objetivo del tratamiento justamente es causar, en este caso, justamente es causar vasoconstricción para mejorar la perfusión renal, o sea que comprimiendo los vasos sanguíneos incremente la presión, que en estos pacientes más bien se encuentra disminuida, y expandir el volumen intravascular. ¿Cómo vamos a causar vasoconstricción? Pues con vasoconstrictores, con norepinefrina, con otro tipo de medicamentos. ¿Y cómo vamos a expandir el volumen? Suspendiendo diuréticos y dando albúmina al paciente. A ver, déjame ver. Bueno, ya voy a acabar. Si se pueden quedar unos minutitos ya para que podamos terminar esta clase. El objetivo del tratamiento en realidad es darle vasopresor, ya sea norepinefrina o vasopresina cuando el paciente está crítico, y albúmina para expandir volumen. Esto con el objetivo de subir la presión arterial media 10 milímetros de mercurio. Cuando el paciente no se encuentra crítico, no está grave, tenemos otro tipo de vasoconstrictores como octreotide o como midodrina, que nos ayudan a causar vasoconstricción, y la albúmina, que esta de todos modos sigue siendo parte del tratamiento para expandir volumen. Y el objetivo de todos modos sigue siendo incrementar la presión arterial media. Los pacientes pueden llegar a requerir diálisis o pueden llegar a requerir otro tipo de tratamientos de soporte, únicamente como puente para trasplante hepático cuando todo esto no responde, ¿ok? Eso ya, digamos que yo creo que lo verán en gastro, en cuanto a lo hepático, pero vamos a ver nosotros esto en cuanto al tratamiento. Entonces, tratamiento inicial es vasoconstrictor y albúmina. Si es la lesión renal leve, digamos, o el paciente no está grave,
pacientes no críticos, midodrina, octreotide y albúmina e incrementar presión media. Si el paciente está grave, si la lesión renal aguda es importante, necesitamos vasoconstrictores intravenosos, que puede ser noradrenalina o terlipresina intravenosa, y el objetivo es el mismo, incrementar 15 milímetros de mercurio la presión arterial media o mínimo llegar a 85. Hay cierta temporalidad que nos permiten tener este tratamiento. Si no responde, en realidad hay que pasar a terapias de soporte, ya sea TIPS o hemodiálisis para trasplante hepático. Pero de forma inicial lo que me importa que sepan es esto, vasoconstrictores y albúmina intravenosa. Y saber que la mortalidad sí que incrementa bastante según qué tanto daño renal tengan los pacientes. Entonces, la mortalidad, o bueno, aquí nos habla de supervivencia, por ejemplo, van a tener una supervivencia más del 70% aquellos que tengan lesión renal estadio 1, pero mucha menos supervivencia, llegan a solo 30% de supervivencia aquellos que tienen lesión renal estadio 3. Entonces, la gravedad de la lesión renal sí es importante. Y si no responden al tratamiento, o sea, si esta enfermedad, si esta lesión renal no mejora, la mortalidad puede llegar hasta el 90%. O sea, sí es un estado delicado en cuanto también a la mortalidad. Y ya por cuestiones de tiempo vamos a responder esto rápido. Un criterio para diagnosticar hepatorrenal ICA aquí. Bueno, pues yo se los voy a decir solo para ya terminar. Son todos los criterios que comentamos. Que se encuentre elevada la creatinina en los criterios que ya saben, que no haya daño renal estructural, que no tengan choque, que no hayan usado nefrotóxicos, que no tengan otras causas de lesión renal, que no respondan a albúmina y al retiro de diurético por 48 horas. Esta imagen, recuerden que hace referencia a un cilindro de pigmento biliar, porque está de color amarillo, no usamos ningún tipo de tinción. Esto es un cilindro de pigmento biliar y lo encontramos en la nefropatía por pigmentos, que no tiene nada que ver con el hepatorrenal. En síndrome hepatorrenal, el primer mecanismo de daño es vasoconstricción esplácnica y vasodilatación renal. La respuesta es falso. Recuerden que es vasodilatación esplácnica y vasoconstricción renal lo que causa el daño renal. Y el objetivo del tratamiento, recuerden que es vasoconstricción y expansión del volumen intravascular. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, preguntas? Sí, yo tengo una pregunta justamente sobre el síndrome hepatorrenal ICA-aquí. O sea, ¿cuántos criterios tienen que ser positivos para que ya se considere, para que ya se pueda considerar? Todos. O sea, ¿tienen que O estar sea, todos? O sí, sea, o ¿no sea, puede haber como ausencia de alguno? no, porque si hay, por ejemplo, si no se eleva la creatinina, pues no es lesión renal, ¿no? Si hay daño estructural, necesitamos descartar que el problema de lesión renal no sea por este otro problema renal. Si está chocado, tenemos que primero eliminar, o sea, primero deschocar. Primero conocer la causa y tratar el choque, que no es por cirrosis, o sea, estará chocado por otra razón. Entonces, esto no, recuerden que el hepatorrenal es por descarte. Entonces, si está chocado, tenemos que tratar el choque, identificar la causa y tratarla. Y si ya la tratamos, entonces ya justamente no está chocado y cumple el criterio de hepatorrenal. Si tiene nefrotóxicos, la causa de la lesión renal pudo haberse debido al nefrotóxico. Entonces, hasta que no eliminemos los nefrotóxicos, entonces ya podemos decir que no los tiene y que cumple el criterio. Y etcétera, ¿no? O sea, si es por una glomerulopatía, por necrosis tubular, o sea, cualquier otra causa de lesión renal, descarta hepatorrenal. Y justamente si respondió a albúmina, si respondió a retiro de diurético, igual. O sea, justamente necesitamos que todo esto se cumpla para decir que el paciente tiene hepatorrenal. Ok, gracias. De nada. Bueno, pues nada más rapidísimo, ¿me pueden decir si pudieron ver y abrir el archivo que les compartí? Sí, doctora. Ok,
Bueno, entonces Yo yo no espero lo ahí. reviso, pero ahorita lo reviso. Doctora, yo soy Mónica, no sé si tomó lista, lo que pasa es que entré como 10, 15 minutos tarde a la clase porque se me reinició la computadora y no me prendía. Sí, está bien. Nada más les expliqué al inicio de la clase el trabajo final. Más que explicarles el trabajo final, les pido que se dividan en equipos de 2 y se anoten en el drive que les compartí. Yo voy a ver el archivo y ya cuando ustedes estén listos o cuando esté completo el archivo, ya les paso los temas y los criterios de evaluación para el trabajo final. Está súper fácil, ¿ok? Y les va a ayudar Entonces, mucho con su calificación. entonces, ¿no va a haber examen o sí va a haber examen final? Sí, sí, sí. O sea, está en sus criterios de evaluación. Un Ah, ok, 25% cada ya, parcial, ya. un 25% el trabajo y otro 20% el examen final y otro Ah, ok. 5% de asistencias. Ok, vale, gracias, doctora. De nada. Oigan, bueno, pues nada, felices vacaciones. Nos vemos hasta después de la Pascua. Em, Quizá Doctora, tenga poco de problema. nosotros tenemos 2 semanas de vacaciones. Sí, por eso, nos vemos después de la semana de Pascua. Para ese día que toca la siguiente clase voy a estar de viaje, pero voy a intentar conectarme. Si tengo problemas para conectarme, les comparto. ¿Qué? Les comparto la clase por aquí, no sé, por Teams o por Brightspace, ¿ok? Ok, doctora, Gracias, muchas doctora. gracias. Hasta luego, que Bueno, tenga bonitas descansen, vacaciones. felices vacaciones. Adiós. Intento tener Gracias, doctora. vacaciones, bye.